Ah, sí. ¿Cuáles son los cambios que podemos observar en las curvas de presión, de volumen y presión en diferentes condiciones? Entonces, recuerden ustedes, jóvenes, que estábamos hablando de que lo que relaciona la curva de volumen-presión es, más bien, esta curva que representa. Evidentemente, ¿de qué parte del corazón? Estamos hablando del corazón, ¿se acuerdan? Entonces, las opciones son aurícula derecha, B, ventrículo derecho, C, aurícula izquierda, D, ventrículo izquierdo. Entonces, eso, muy bien. La respuesta es, la curva representa el fenómeno mecánico que ocurre en el ventrículo izquierdo. Izquierdo, muy bien. ¿Quién dijo derecho? Izquierdo, izquierdo, izquierdo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que vamos a analizar para poder ver los posibles cambios que vamos a observar? Entonces, lo primero es, ¿qué pasa si ocurre un incremento en la precarga? Entonces, la precarga, ¿qué representa? Representa la cantidad de sangre que tiene el ventrículo luego al final cuando terminó de hacer su diástole. O sea que esta precarga, en palabras más, palabras menos, es el volumen telediastólico. ¿De acuerdo? Bien, telediastólico. Entonces, en la curva, significa, ¿cuál es la fase de la curva de esta que es la diástole? Desde 4 a 1, ¿representa qué cosa? La diástole. Desde 4 a 1 es la diástole ventricular. Entonces, si yo estoy diciendo, vamos a aumentar la precarga, lo que estamos diciendo es que ahora el volumen en 1 no va a ser aquí, sino que va a ser acá. ¿Está claro para ustedes que ahora hay más volumen que antes? ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿por qué pudiera aumentar la precarga? Son preguntas que nos debemos hacer. ¿De qué tipo de eventos hacen que la precarga se incremente? Entonces, uno que pareciera pudiera ser el más obvio es que el tiempo de diástole se incrementa. Entonces, si hay más tiempo para hacer la diástole, pues es más probable que entre más sangre. ¿Tiene sentido eso, sí o no? Perfecto. Ahora, ¿qué otra cosa pudiera hacer que la precarga se incremente? Que haya mayor cantidad de sangre en el cuerpo. O más bien, mayor cantidad de sangre circulando de manera efectiva. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Ojo, la mayor parte de la sangre de nuestro cuerpo no está bajo presión. La mayor parte de la sangre de nuestro cuerpo está almacenada ¿dónde? En los lechos venosos. Te voy a hacer un dibujo para tratar de explicar esto. Si yo comparo, esto que está aquí es la arteria. Y aquí están los lechos capilares, digamos. Noten ustedes que el lecho capilar lo he hecho un poquito más ancho que las arterias, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Ahora, las venas, que las voy a pintar en azul aquí, ¿cómo las verías? Las verías así gordas, anchos, mierda. Ay, profe, entonces llegó la cerilla. Ahí he exagerado un poquito. Entonces, esto que está acá en rojo son las arterias. Esto que está aquí son los lechos capilares. Y esto que está acá son las venas. Para ustedes es obvio en la imagen que las venas tienen mayor diámetro y son más complacentes que las arterias. Claro. Quiere decir esto entonces que si yo puedo afirmar que el gasto cardíaco tiene que ser uno solo,
Es decir, estoy diciendo que 5 litros se mueven por minuto a través de ese tubo que está ahí. Entonces, del lado arterial se mueve más rápido que del lado venoso. ¿Estamos claros, sí o no? Por tanto, este tiempo que la sangre pasa aquí es mucho mayor. Lo que termina esto explicando que nosotros tenemos, digamos, 5 litros de sangre. En la realidad hay 1 litro circulando por las arterias y prácticamente 4 circulando lentamente por las venas. El efecto final es que si yo me paro en la aorta y mido el flujo, me va a dar 5 litros por minuto. 5.000 por minuto. 5.000 mililitros por minuto. Y si me paro en la aurícula derecha y mido el flujo, ¿cuánto me va a dar? 5.000. ¿Sí o no? ¿Por qué sabemos eso? Primero porque ningún vaso de nuestro cuerpo es un tanque para estar guardando cosas. Y segundo, sabemos esto porque la sangre es un fluido incompresible. Eso quiere decir que si del lado arterial yo empujo, ¿qué pasa con la sangre? ¿O no? ¿Tiene sentido eso o no tiene sentido? Si la sangre fuera un fluido compresible, un gas, y yo empujo del lado arterial, pues es posible que no pase nada del lado venoso. Pero eso no es cierto. La sangre es incompresible. Yo empujo del lado de la arteria y eso automáticamente va a producir un flujo del lado venoso. ¿Estamos claros hasta ahí todos, sí o no? Perfecto. Atención acá porque la pregunta desde donde salimos es ¿qué efecto pudiera producir mayor llenado ventricular en mi corazón, en mi músculo cardíaco, en mi ventrículo? Entonces dijimos hace un momento que una posibilidad es que haya un aumento del volumen plasmático. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo recibo una transfusión de sangre. ¿Qué pasa con mi volumen plasmático? Se incrementa. ¿Qué pasa con el volumen telediastólico en mi corazón, en mi ventrículo? ¿Se entiende eso? Perfecto. Ahora, hay otro posible fenómeno que aumenta el volumen telediastólico y no tiene que ser una transfusión, sino es, ojo, si yo soy capaz de mover sangre de mi lecho venoso hacia las arterias, entonces puedo hacer que más sangre fluya a alta velocidad y alta presión. ¿Cómo hago eso? Cojo y los músculos lisos que están alrededor de las venas los activo. Hago lo que se llama aumentar el tono venomotor. Dicho de otra manera, lo que hago es coger las venas y las aprieto. Si las aprieto, ¿qué pasa con la sangre que está dentro de las venas? Tiene dos opciones: o se regresa por las arterias, cosa que no va a poder hacer porque la presión es muy alta, o se mueve hacia adelante. Hacia adelante significa hacia el corazón, hacia la aurícula derecha. ¿Qué va a terminar produciendo eso? Mayor volumen telediastólico. ¿Me estoy explicando? Entonces, cierro la idea con esto. Ojo. Si nosotros vamos a salir a correr ahora, es evidente que nuestra sangre va a comenzar a fluir más rápido. El gasto cardíaco se va a incrementar. Pero producir mayor gasto cardíaco significa que tengo que mover más sangre. ¿Pero dónde lo voy a sacar? En mi cuerpo no fluye sangre de la nada. Pero lo que estoy haciendo en la vida real es coger sangre que se mueve lentamente por las venas y la obligo que se mueva más rápido. ¿De acuerdo? Eso significa, ojo, que yo tengo por un momento pequeño del tiempo un aumento del gasto cardíaco del ventrículo izquierdo que va a producir un aumento del gasto cardíaco del ventrículo derecho. Pero mientras eso se logra, entonces hay un desequilibrio en los gastos. Voy a repetir ese tema. Los dos ventrículos tienen que tener el mismo gasto. O sea, el ventrículo izquierdo tiene 5 litros por minuto, el derecho tiene que tener 5 litros por minuto. Pero si yo quiero aumentar mi gasto, alguien tiene que hacerlo primero. ¿Quién lo va a hacer primero? El izquierdo.
Y cuando el izquierdo hace esto, impulsa mayor cantidad de sangre, dicho de otra manera, aumenta su fracción de eyección. Es como si ustedes mandaran por esta arteria una onda mayor de presión. ¿Qué va a hacer la onda mayor de presión? Va a empujar un extra de sangre por acá. Y eso va a producir un incremento automático en el gasto derecho. Entonces, hay un transitorio momento en el que los gastos se desigualan. Pero en el siguiente momento se igualan otra vez. Tienen que ser iguales. ¿Estoy siendo claro con ustedes? Bien. Ahora, visto en la gráfica, ¿cómo lo vemos? En la gráfica, recuerden que este es el ventrículo izquierdo. En la gráfica yo tengo un mayor volumen de llenado, este pedacito lo metí ahora. El ventrículo entra en contracción. Y es la misma historia. Entra en contracción isovolumétrica hasta aquí. ¿Qué ocurre en este punto 2? Se iguala y supera la presión de la aorta, así que la válvula aórtica se abre. ¡Pam! Y apenas se abre, comienza la descarga. Miren a dónde llega. Llega a la misma presión que normalmente debe llegar. ¿Por qué? Porque en teoría no hay ningún daño con la aorta. O sea, la aorta se está distendiendo normalmente. Por esta razón, jóvenes, es que ustedes ven que cuando hacemos actividad física, nuestra presión arterial no pasa de ser, la presión arterial media, no pasa de ser 100 a ser 150 o 180, sino que solamente hay pequeños cambios realmente. Porque técnicamente movemos más sangre, pero mis vasos siguen siendo complacientes, normales. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, que hubo un aumento de la precarga, lo que hice de manera efectiva, ¿qué fue? Aumentar el volumen latido. Porque el volumen latido en este caso ahora es ¿cuánto? La diferencia entre este punto y este punto. ¿Qué se incrementó? El volumen latido. Es probable que ese incremento del volumen latido esté acompañado por una fracción de eyección constante. ¿Me expliqué? Es probable que en el estado estable ese aumento del volumen latido esté acompañado por una fracción de eyección constante. O sea, que pudiera seguir siendo del 60%. O es probable que se incremente la fracción de eyección dependiendo del estado de inotropismo cardíaco. ¿Me estoy explicando? Pero puede ser constante. Pero si se incrementa el latido y está llegando más sangre, como ustedes pueden ver ahí, está llegándose más de sangre, pues entonces es probable que lo que se inyecte siga siendo el 60% de lo que estaba antes. O si el inotropismo está aumentado, entonces van a eyectar más de lo que eyectaban, van a eyectar una fracción mayor de lo que eyectaban antes. ¿He sido claro con ustedes, sí o no? Bien, ojo con esto. Que el ventrículo nunca se queda vacío de sangre. A él siempre le queda una porción de sangre adentro. ¿Estamos claros? Esa porción de sangre no es para nutrir el corazón, no es para nada. Eso simplemente es una sangre que queda ahí dentro porque no hay suficiente presión para sacarla del ventrículo. O sea, siempre queda una fracción de sangre adentro. ¿De acuerdo? El ventrículo nunca queda vacío, dicho de otra manera. Bien, ¿se entiende el ejemplo? Esa es la historia de la precarga. Esto lo hacemos nosotros de manera natural, normal. Este es el efecto cuando nosotros tomamos la decisión de hacer alguna actividad física. Cuando nos asustamos, cuando subimos escaleras, lo que sea. Esto es lo que pasa. Bien. Ahora aquí hay un tema que es el incremento de la poscarga. El incremento de la poscarga, una forma fácil de entenderlo, es aquel paciente que tiene la resistencia vascular periférica aumentada. Este mantiene la resistencia vascular periférica incrementada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? En el primer ciclo, él viene y llena el ventrículo normalmente, hasta el punto 1. En ese momento se terminó la diástole. Lo que viene ahora es la fase de contracción isovolumétrica y el ventrículo entra en contracción.
llegó a la presión de 80, que es la que se supone que tenía la aorta. La válvula se abrió. No se abrió. ¿Por qué no se abrió? Porque la poscarga está aumentada. Es decir, ahora la presión en la aorta es mayor a 80. ¿Qué tiene que hacer el ventrículo? Seguir apretando hasta que la logra abrir. La va a abrir en una presión mayor. Y en ese momento que la abre, comienza la eyección. Noten ustedes que la presión alcanzada va a ser mucho más alta. Va a ser mucho más alta, ¿por qué? Porque la presión del sistema es mucho más alta. Así que le cuesta más trabajo al ventrículo sacar la sangre. Eso es un problema. El otro problema de la historia es que ya me gasté gran parte del tiempo de sístole haciendo ¿qué? Incrementando esta presión. Por tanto, miren que la sístole termina y ¡pum! Me toca entrar en diástole otra vez. ¿Alcancé a sacar todo lo que quería sacar? No. Este paciente que está aquí tiene fracción de eyección disminuida. ¿Se entendió? Dígame. Yo pienso, pues otra cosa también, Dígame. ya la gráfica me resolvió la duda, era que hay un punto de la presión, digamos entonces que la presión sistólica depende de esa presión diastólica existente. No. ¿La presión sistólica de qué depende? Depende de dos cosas. Una, de que el ventrículo tenga capacidad de generar presión. Y dos, de la complacencia de las arterias. De la arteria aorta. Si la complacencia de la arteria aorta está baja, la presión es altísima. Entonces tu presión sistólica va a ser muy alta. No la tuya, perdón, la de tu paciente. Y cuando tu paciente ya sea un anciano y haya estado durante muchos años peleando contra la resistencia, entonces el corazón no va a poder generar esa presión y entonces paradójicamente va a ser ciclos, eso se llama paradójicos de hipotensión cuando entre en falla. Pero eso ya es crónico. ¿Me expliqué? Es un músculo y como músculo hay que tratarlo. Si tú le das candela por encima de los niveles basales, ¿cómo responde él? Fallando en algún momento. Eso por no hablar del metabolismo que también se altera, por cierto. Pero bueno, eso es el tema de otra clase. Me toca a mí la clase de metabolismo, ¿no? Díganme que no, por favor. ¿Tú crees que no? ¿Y si sí? Ah, ¿tú crees que sí? No, tú eres la que me quieres ver la cara. Bueno, muy bien. ¿Entendió la cosa? Podemos continuar. Esto está fácil, ¿cierto? Esto es muy sencillo. ¿Eh? Oye, regaña a tu hermano, güey. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Sí sabes? Mi persona. Tú, ¿quién? Sí. Este es la. Pero, ¿quién salió primero del vientre de su madre? No, dice mi mamá que yo. ¿Qué? Ponte las pilas, Carlos Dani. 5 segundos. Bueno, bien. Contractibilidad aumentada. Entonces, en este caso. Stop, please. ¿Qué? No, nada. Disculpe. Perdón, bro. Sigue. Esta cabeza, tú también. Debería llevar a tu mamá y tu papá a decirle esta vaina. Que su hermano la tiene montado. Como cosa rara. Yo llegaba hace algunos años, Como cosa rara. paréntesis, llegaba yo hace algunos años al salón de clases y miraba para allá arriba también, por cierto, a buscar a mi hermana. Tú sabes que tengo una hermana estudiando medicina. Y llegaba a clase y decía, ¿dónde está mi hermanita? Y los compañeros, ¿tú todavía aquí estás? Siempre estaba por allá arriba, por cierto. Ya va en séptimo, ya no estaba, yo no lo doy clase. Y ella dice, y no tomó la lectura conmigo, porque dice que yo estoy como tostado. Es mi hermanita menor, por cierto. Bueno. Ahora sí, atención, cargue, otra vez.
contractibilidad. Si el tema de la contractibilidad es, recuerden ustedes lo que dijimos anteriormente en la clase pasada, el tema de la contractibilidad es el corazón desarrolla la habilidad de generar más fuerza de contracción sin que la distensión en la diástole sea mayor. Esa es la clave del inotropismo. Con una distensión igual, la fuerza de contracción ahora es mayor. Entonces, como eso es cierto, el fenómeno de 4-1 sigue siendo el mismo, miren. Sigue siendo el mismo. Y ahora cuando hay la fase de contracción isovolumétrica, el corazón genera presión, y aquí abre la válvula. Pero su tasa de desarrollo de presión es tan alta que de hecho la presión tiende a subir un poco. Dicho de otra manera, no estamos hablando de un fenómeno en el que la aorta no es complaciente. Estamos hablando de un fenómeno en donde el ventrículo le mete tan rápido la sangre a la aorta que la aorta no alcanza a compensar la subida de presión. Dicho de otra manera, la sangre está entrando a la aorta más rápido de lo que ella se distiende. Entonces, claro, se acumula presión. ¿Me estoy explicando? Y a la final de la historia, este corazón con una contractibilidad aumentada termina sacando más sangre. O sea, este volumen de eyección es mucho más grande, es más grande. Este caso nos está mostrando una fracción de eyección incrementada. ¿Por qué sabemos que está incrementada definitivamente? Porque el volumen telediastólico no se había incrementado antes. Era el mismo. Si uno ve, miren, de 4-1 sigue siendo igual, pero el punto final ahora está atrás. O sea que ahora hay menos sangre de la que había antes. ¿Qué cosa? Ok, estamos de acuerdo que el corazón lo que hizo fue desarrollar contractibilidad aumentada. Dicho de otra manera, tiene su inotropismo en positivo. Va a ser más fuerza cuando se contraiga. Entonces, de 4-1 es la diástole ventricular. Se llenó el corazón de sangre. ¿Se llenó más que antes? No, se llenó lo mismo. Pero ahora va a contraerse con más fuerza. Entonces, ¿cuál es el producto, el efecto de esto? Pasa por 2, abre la válvula y le mete tan rápido la sangre a la aorta que se acumula presión en la aorta. Y esa acumulación termina sacando más sangre de la que normalmente saca el corazón. Eso quiere decir que el volumen telesistólico es menor que antes. Si ves, miro desde el punto ahora nuevo, antes de 4. El telesistólico ahora es menor. Si el telesistólico ahora es menor, entonces la fracción de eyección se incrementó. Ahí te escucho, mijo. Profe, si el volumen telediastólico se mantiene igual y la fracción de eyección sigue aumentando, ¿qué problema tendría eso? Bueno, la fracción el tema aquí es que el volumen telediastólico en este ejemplo no va a cambiar porque lo que va a hacer es siempre llegar a ese punto. Lo que pasa es que te va a tardar más tiempo ahora el llenado. ¿Me explico? Porque tiene que llegar desde acá hasta acá. Pero el llenado siempre va a estar aquí. O sea que el telediastólico no va a cambiar. ¿Vale? Lo que pasa es que cada vez que eyectas vas a tener que tardar más tiempo en llenar otra vez el corazón. Dicho de otra forma, la fase inicial, cuando estás en la primera parte de llenado, va a ser mucho más rápido. Habiendo menos sangre y menos resistencia para que la sangre entre. ¿Vale? Sí, en este corazón particularmente, cuando estamos hablando de un corazón sano, esta es la forma como el corazón puede aumentar su gasto cardíaco rápidamente. Cuando hablamos de intervención farmacológica, es la forma como tú, médico, le obligas al corazón de tu paciente a que genere más presión. ¿Me pegué? Creo que significa RVP. Te falla. Creo que Bien. significa RVP. Y entonces, seguimos. Bueno, esto lo voy a cubrir porque esto es de cómo se calcula. Bien.
se llama la curva de función vascular. Atención todos. Les voy a explicar ahora un concepto que se llama la curva de función vascular. Para poder extender la curva de función vascular, vamos a partir del hecho de este ejemplo. Esto que está aquí es la bomba cardíaca. Una bomba cardíaca que hemos cambiado de su estructura normal. Dicho de otra manera, en vez de tener 4 cámaras, ahora tiene apenas 2. ¿Cuáles son las cámaras que tienen? El ventrículo izquierdo, la aurícula derecha. ¿A quién quité de la foto? Todo lo que es circulación pulmonar. La quité. ¿De acuerdo? No, yo no, el ejemplo. ¿Qué pasa si ustedes apagan esa bomba que está aquí? Esta bomba ustedes la apagan. ¿Qué pasa con la sangre? ¿Se detiene? No, se detiene. ¿Cuánto va a ser la presión cuando la sangre se detenga completamente? No puede ser cero. ¿Por qué no puede ser cero? Porque la sangre es un líquido que pesa. Y como pesa, genera fuerza contra las paredes de los vasos. Y como genera fuerza contra las paredes de los vasos, entonces no puede ser cero. No. Entonces, ese valor es 7 milímetros de mercurio. Miren lo que está. Entonces, este es el momento normal. Acá. Estén conmigo, por favor, porque si se pierden, de ahí para adelante no van a entender más nada. El valor normal es que esta bomba está girando a una velocidad tal que el flujo es 5 litros por minuto. Claro, hasta ahí todo. Eso en la curva acá me dice que es este valor que está aquí. 5 litros por minuto. Que me genera una presión en la aurícula derecha de cerca de 2 milímetros de mercurio. Aquí es 2. Si esto gira, la presión normalmente aquí es 2 y este flujo es de 5. ¿Se entiende ese punto, sí o no? No. Ok. El flujo es 5 litros. ¿Y por qué la presión aquí es 2? Porque la sangre llega y en vez de acumularse en la aurícula, fluye. Eso quiere decir que solamente se genera aquí una presión de 2. Si esto gira más lento, ¿cuánto es la presión aquí? Va a tender a subir. Y si gira más rápido, ¿cuánto es la presión aquí? Va a disminuir. ¿Estamos claros hasta ese punto, sí o no? Ok. Entonces, la presión de estado estable en la aurícula derecha es entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Tiene que ser un valor bajito. Porque de otra manera no hay forma que la sangre se devuelva. El retorno venoso sería muy bajito. Entonces, en condiciones normales, esto es 5 litros y aquí tenemos 2. Entre 0 y 2. Un valor entre 0 y 2. Bien. Ahora, 5 litros, 2 en la aurícula derecha. Si yo apago esa bomba, la sangre se detiene. Eso quiere decir que el flujo, ¿cuánto es ahora? 0. Y cuando es 0, ¿cuánto es la presión? 7. Es un valor cualquiera. Simplemente 7 porque ese es el número real, esperado, fisiológicamente esperado. Pero ustedes siempre tienen que saber que es un número diferente de 0. El número como número no importa. ¿Estamos claros? Listo. ¿Qué representa ese 7? ¿Qué representa ese valor? Representa la presión que genera, la presión hidrostática que genera la sangre quieta en los vasos. Es una presión pequeña comparada contra el 120-80 de la presión arterial normal nuestra. Y es una presión que implica que la sangre está quieta. Obviamente no es fisiológica. O sea, nadie tiene la presión, nadie vivo, a nadie vivo podríamos medir esa presión. ¿Me estoy explicando? Incluso, si alguien me dice en estos momentos, si le medimos la presión a un paciente que tiene un paro cardíaco, tampoco se vamos a poder medir, porque un paro cardíaco no significa que la sangre se quede quieta. Si la sangre se queda quieta en el paro cardíaco, ya el paciente se nos fue.
porque significa que el paro duró demasiado tiempo. O sea, la sangre se queda quieta cuando la presión se agota completamente. Eso significa que el corazón quedó en paro durante demasiado tiempo, si no fue el paciente. ¿Me estoy explicando? Bien. Entonces acá atención. Si ahora prendemos nuevamente la bomba de la que estamos hablando, entonces ¿qué va a comenzar a pasar aquí? Aquí va a ser 7, recuerden que era 7 aquí. Entonces cuando comencemos a prender esta cosa, la sangre va a comenzar a fluir. ¿Qué pasa con la presión aquí? Va a comenzar a bajar. Miren la curva. Baja, 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 baja. Cuando pasemos por 5, llegamos a este punto. Si seguimos por aquí acelerando esta bomba, ¿qué pasa aquí? El flujo sigue subiendo, la presión sigue bajando, ¿cierto? Y si seguimos, aquí se vuelve una total. Deja de cambiar. Quiere decir que no tenemos un límite para aumentar nuestro flujo sanguíneo. Eso es lo que dice la curva ya. ¿Cuánto más o menos es? Un valor entre 7 y 8. ¿Me estoy explicando? Ahora la pregunta es ¿por qué no podemos seguir subiendo el gasto cardíaco? ¿Por qué esto hace una asíntota aquí? ¿Por qué el retorno venoso no puede seguir subiendo? Es la pregunta. Porque yo quisiera que esta voz siguiera subiendo. Miren ustedes que en este punto la presión de la aurícula ahora ¿cómo es? Negativa. Ahora la presión dejó de ser 0, ya ni siquiera es 0, ahora es negativa. O sea, literalmente es como si esta cosa, en vez de esperar el retorno, estuviera jalando el retorno. O sea, en vez de estar esperando que la sangre llegue para empujarla hacia adelante, ahora esta bomba literalmente jala, es como si estuviera haciendo succión. Claro, lo está aumentando, pero llega un momento que lo deja de aumentar. La pregunta es ¿por qué lo deja de aumentar? ¿Qué ocurre aquí en esta parte como para que el retorno no pueda seguir aumentando? La cantidad de... Eso es una muy buena aproximación, porque el corazón no es una bomba de succión, tiene razón. Pero eso no explica por qué no puede seguir haciendo. Si el corazón comienza a latir muy rápido, tan rápido que la presión de la aurícula cae tanto que deja de ser 0 y se vuelve negativa, en teoría, lo que produciría eso sería traer mucha sangre desde las venas. El problema es que las venas, lo hemos dicho en un momento, son muy complacientes. Entonces, las venas, cuando comienzan a experimentar esta presión negativa en la aurícula, las venas se colapsan. Y como hay colapso en las venas, no hay forma de traer más sangre a la aurícula. La cava se... ¿De acuerdo? ¿Por qué se colapsa esto? Porque la presión dentro de la aurícula y en la parte más distal de la vena, en la parte que ya está llegando a la aurícula, ahora es muy bajita. Y como es muy bajita, va a tender a cerrarla. Eso marca el límite del retorno venoso. Y de manera indirecta marca el límite de otro gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Esta curva se hace aquí plana es porque hay colapso en las venas. ¿Me estoy explicando? Colapso en las venas. Bien. Ahora, normalmente la curva no se estudia así, sino que se estudia así. Es la misma curva, pero está cambiada de esta parte que está aquí. Toda esta línea es esta línea que está aquí. Giraron la curva. Pero es la misma. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Por el colapso. ¿Por qué esta presión no es 0? Porque es la presión hidrostática y cuando la sangre se queda aquí. Esto se llama presión media de llenado venoso.
llamamos sistémico. Esto. ¿Y qué representa entonces la pendiente de esta curva? ¿Qué representa la pendiente de esta curva? La resistencia vascular periférica. Otra vez, esta curva se hizo plana aquí porque se colapsaron los vasos. Este punto no es cero porque la sangre genera presión cuando está llena. Y esta curva representa la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿a dónde voy con esto que les estoy contando? Si ustedes la administran a su... No. Si su paciente está con su cuerpo inundado de angiotensina 2, ¿qué va a cambiar en esa curva que está ahí? La resistencia vascular periférica. Entonces, si la resistencia aumenta, entonces lo que va a hacer es así. Acabo con estupidez. Si la resistencia aumenta, la curva va a aplastarse, indicando que el retorno venoso disminuye. Atención acá, atención todos. Si ahora el sistema tiene mayor resistencia, la sangre va a fluir más o menos. Eso quiere decir que el retorno va a aumentar o disminuir. Eso quiere decir que la curva se lleva para abajo. Cambia este punto. No. ¿De qué depende este punto? No escuché. No entendí lo que dije. ¿De qué depende este punto? Si este punto representa la presión que haría la sangre si estuviera quieta, ¿de qué depende este punto? La cantidad de sangre. Así que la única cosa que pudiera cambiar este punto es o sangrado, o transfusiones, o acumulación de líquidos. Pero no la resistencia. Es decir, la resistencia aumenta, lo que pasa es que este punto se queda quieto y esto cae. Voy a dibujarlo. El aumento de la resistencia, ustedes lo verían así. Este punto se queda fijo y ahora esto es así. Y luego se estabiliza. Si por el contrario le dan ustedes a su paciente un vasodilatador o le dan un antagonista de la angiotensina, ¿qué va a pasar con la resistencia vascular periférica? Va a disminuir. La sangre fluye más fácil o más lento, más difícil. Más fácil. Eso quiere decir que el retorno va a aumentar o disminuir. En vez de ser este punto y este punto, ahora está por acá arriba. Eso quiere decir que la curva ahora es esta. Entonces, hacia abajo, ¿qué representa? Aumento de la resistencia vascular periférica. Hacia arriba, ¿qué representa? Disminución de la resistencia vascular periférica. ¿Estamos claros? Si ustedes transfunden al paciente, ¿qué sucede? Este punto se mueve para allá. Si el paciente está con sangrado, ese punto se mueve para a la izquierda. ¿Cambia la resistencia el hecho de que yo le meta sangre al paciente o que le saque sangre? No. Quiere decir que la curva se va a mover en paralelo hacia adentro o hacia afuera. Voy a limpiar la gráfica para que la puedan ver. Si yo transfundo al paciente, ¿qué va a pasar? Va a pasar esto, miren. Y si el paciente tiene un sangrado, lo que va a pasar es esto. La curva se movió completa, de forma paralela a la otra. Pero no tiene por qué haber cambio, porque los pasos que culpa tienen es... Claro. Si tienen más sangre, tiene que haber más... No, tú no. Si tu paciente tiene más sangre, pues hay más retorno, por supuesto. Mira, ahí lo puedes ver, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tienes ahora esta con verde. Perdón, no 3. Mantengamos esto en 2. La presión en el atrio derecho es 2. ¿Cuál tiene más retorno? El que tiene más sangre.
lo ves? El que tenga más sangre tiene más retorno. Los tres tienen más resistencia vascular periférica. Por supuesto, tienes razón, pero en este caso los tres tienen la misma, porque no le tocaste la resistencia, lo que hiciste fue meterle sangre al paciente. En ese caso, el que tenga más retorno es el que tiene más sangre. Y listo. ¿Sí lo ves? Bien, esa es la curva de funcionamiento. Ahora, ¿cómo yo protejo eso contra la curva de función cardíaca? La curva de función cardíaca es esta curva que ustedes ven aquí, la curva moradita que está ahí, que nos está diciendo básicamente, la curva morada que está aquí nos está diciendo básicamente que en la medida de que el atrio tenga más presión, pues la salida es mayor. ¿Por qué razón? Porque en la medida que el atrio aumente su presión, significa que tengo más y más sangre llegando al corazón. Entonces, claro, si llega más sangre, por el telediastólico, ¿qué pasa con él? Aumenta. Ahora, noten ustedes esto. Si yo le doy a mi paciente un inotrópico positivo, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar con el gasto? Si yo le doy un inotrópico positivo, el gasto tiene que aumentar. Ahora, uno podría suponer que va a aumentar aquí, ¿cierto? Pero no lo hace así, sino que lo hace pegado a la curva roja. ¿Por qué? Porque el gasto aumenta así, pero tiene que depender el aumento de la resistencia vascular periférica. Por tanto, el aumento se da a lo largo de la resistencia vascular periférica. ¿Se entendió? Si yo le doy el inotrópico a las pacientes que estoy afectando, dicho de otra manera, el inotrópico está haciendo algo sobre los vasos. No, ¿a quién afecta el inotrópico? Al corazón, a la contracción ventricular. ¿De acuerdo? Entonces, claro, yo puedo concluir, va a aumentar el gasto cardíaco. Eso es el efecto que yo quiero. Pero la pregunta es, ¿va a aumentar libremente o depende de alguien más? Depende de alguien más. ¿De quién depende? De los vasos. Porque el gasto se entrega al vaso. Entonces, claro, eso obliga a que se mueva a lo largo de esta línea. O sea, no va a subir así, va a subir es así. ¿Ah? Y si el gasto cae, no va a caer así, va a caer por aquí. O sea, metimos para dónde está mi ganancia. O sea, dibuje que no se entiende. Pero no entiendes. Acá. La curva original es la morada que está ahí. Olvídate por un momento de la curva roja que está detrás. Es más, para que realmente te olvides de la curva roja, lo voy a dibujar acá. Esta es la curva normal. ¿De acuerdo? Esto que está aquí es gasto cardíaco y esto que está acá es le administraste a tu paciente un inotrópico positivo. Técnicamente, ojo con esto, técnicamente tú lo que quisieras es que él a esta presión del atrio tuviera mayor gasto. O sea que tú lo que quisieras es que este gasto se moviera para acá. Y tu curva deseada sería esta. Pegada aquí, por supuesto, porque tú no se va a mover de ninguna parte. El problema es por qué eso no es cierto. O más bien, ¿por qué eso no es cierto? Eso no es cierto por la sencilla razón de que el ventrículo no bota la sangre al aire. El ventrículo le mete la sangre aquí. ¿A cuál vaso? A la aorta. Eso quiere decir que el incremento va a depender de la resistencia vascular periférica, de la aorta y todos sus amiguitos hacia adelante. ¿Cómo te reflejan en esos vasos el valor de su resistencia vascular periférica? Te lo reflejan a través de la curva de función vascular, que es la que dibujamos, que se parece a esto. Entonces, si yo soy la aorta y tú quieres aumentar tu gasto, la aorta va a decir, listo, vale, pero a través de mi curva, no donde tú quieres. Entonces, en vez de moverse el punto hacia arriba, se va a mover en esta dirección. ¿Va a aumentar? Sí, se aumentó, pero no tanto. ¿De acuerdo?
Si el corazón botara la sangre al aire simplemente, ¿vale? El incremento sería gigantesco. ¿Me explico? ¿Estamos todos claros? Sí. Caso contrario, si el inotropismo cardíaco disminuye, entonces, vuelve y juega, no va a disminuir aquí derecho. Tiene que irse por la curva de resistencia, que lo va a obligar a moverse en vez de hacia abajo, aquí se va a mover para acá. Entonces, aquí en esta dirección es disminución del inotropismo y del inotropismo, y hacia acá arriba es aumento del inotropismo, asumiendo que la resistencia es constante. ¿Se dan cuenta? Ahí no hemos hecho ningún cambio en la resistencia. ¿Estamos claros? ¿Todos sí o no? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ahí están los ejemplos. Esto es lo que ya hemos dicho. Miren, aquí están las curvas del incremento de volumen sanguíneo y la disminución de volumen sanguíneo. Y aquí están las curvas de cuando cambia la resistencia vascular periférica. O aquí cambiamos la resistencia vascular periférica de manera directa. Entonces, noten ustedes ahí que hay algo bien interesante, y es que si yo aumento la resistencia vascular periférica, ¿qué pasa con la curva de función vascular inicialmente? Esto ya lo hemos visto, se aplastó. Ahora, ¿qué termina pasando eso con la que termina produciendo esta caída en términos de la curva de función vascular, de la curva de función cardíaca, ventricular? También una caída. ¿Por qué? Si la resistencia vascular periférica aumenta, ¿qué pasa con el retorno venoso? Disminuye. Si el retorno venoso disminuye, ¿qué pasa con el volumen telediastólico? Disminuye. Si el volumen telediastólico disminuye, ¿qué pasa con el volumen latido? Disminuye. Entonces, ¿qué pasa con el gasto? Disminuye. Entonces la curva cae. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? ¿Ves? El cambio en la resistencia vascular periférica obliga un cambio en la función cardíaca. Porque el corazón necesita a los vasos para recibir la sangre de regreso. ¿Estamos claros? Y viceversa. Si lo que hay es una disminución de la resistencia, miren que esto pasó para acá. Si lo ven, la curva de función se hizo más pendiente ahora. Si esta curva ahora está más hacia arriba, la sangre está regresando al corazón con mayor facilidad. Hay mayor retorno venoso. Si el retorno venoso aumenta, ¿qué pasa con el volumen al final de la diástole? Aumenta. Si ese volumen aumenta, ¿qué pasa con el volumen latido? Aumenta. ¿Gasto cardíaco? No se ve ahí el aumento. Miren, la curva de función vascular también se incrementó. ¿Sí lo ven? Preguntas. Administrarle a un paciente un antagonista de la aldosterona produce esta cosa que se llama. Administrarle a un paciente un inhibidor de canales beta 2 de estos que tienen el músculo liso, produce que está allá. ¿Cómo así que bueno? No entiendo la pregunta, de hecho. Pues si se lo trajo porque debe ser que lo necesita. De otra manera no se lo daría. No. O sea que técnicamente se puede. Asumiendo, digamos, pero no entendí tu pregunta, entonces sería bueno que eso pasara. ¿Estamos claros? ¿Ah? ¿Tú eres hipertenso? No, si yo te lo doy aquí, es malo. ¿Cierto? Pero si tú se lo das a un paciente hipertenso, entonces es bueno. ¿Y qué otra manera? Creo que es el tema de la pregunta.
¿Preguntas? Nada, más que no. ¿Ah? Nah, no sé, no me animo. No me quieras, así no puedo hacer. No hay preguntas de nada. Yo no sé si ahora vamos a empezar a preocupar. O esto estaba muy fácil, o lo dejé por ahí tirado hace rato y me está tocando. Me está engañando. Me está engañando, ¿verdad? Ah, bueno, después viene la clase de regulación, pero eso es otra clase. Esa es la clase creo que del lunes. Ojo, recuerden, les voy a mandar un correo para recordarles esto ahora más tarde. Vamos a hacer clase el lunes porque se acuerdan que les comenté que el martes